Alexander. Sé que te amo, porque extraño tu mirada, 2 segundos de marcharte, porque siento tus pisadas, aun cuando no viene nadie, porque escucho tus palabras, aun cuando nadie me hable. Sé que te amo. Yo te amo tanto y tanto y tanto, sé que te amo, porque cada palpitar dice tu nombre, porque en cada situación difícil lloro y como hombre le suplico a Dios que guarde nuestras vidas, y Él responde: les estoy cuidando tanto, tanto y tanto y tanto. Y es que te amo tanto y tanto como para llamarte mi esposa, tanto y tanto como para saber que una rosa no se acerca a la belleza que hay en ti. Vamos a ver las manos arriba, a ver. Yo te amo tanto, tanto y tanto que me sales en mis sueños, tanto y tanto que dominas lo que siento, tanto y tanto que hice tuya esta canción. Un aplauso para el amor. En Cabimas, la honorable labor de ser el celoso guardián y protector del patrimonio histórico-cultural de la ciudad es realizada con denuedo por el ilustre licenciado Pedro Ramón Estrada, el cronista de la ciudad. Nacido en Cabimas el 27 de abril de 1929, Pedro Ramón Estrada se convirtió en el cronista de su ciudad natal tras ganar el concurso promovido por el Consejo Municipal en 1996. Pedro Ramón Estrada fue integrante de la primera promoción de licenciados en periodismo de la Universidad del Zulia en 1963, destacándose en esta profesión durante más de medio siglo en diversos medios de la región, actividad que marchó paralela a su trabajo en la industria petrolera, a la que dedicó 4 décadas de su vida. Durante su larga trayectoria, Estrada ha contribuido al rescate de los valores humanos del municipio, así como a la recuperación y conservación de documentos de significativo valor histórico. Como le llamamos siempre, el señor Estrada, no solamente como periodista, sino como cronista de la ciudad de Cabimas, es un icono para nosotros de referencia, ya que él es la memoria histórica de Cabimas. Es una persona muy sencilla, pero una persona muy servicial, de un carácter alegre, pero sobre todo de una gran constancia de trabajo. Gracias a su digna y loable labor, Estrada ha obtenido una gran cantidad de merecidos premios, reconocimientos, condecoraciones y distinciones. Estamos muy orgullosos, tanto mi familia como yo, de ver tantos reconocimientos que le han dado y, bueno, ver, verdad, todas las personas que se acercan a él felicitándolo por su trayectoria, por los escritos que hace sobre nuestro municipio en defensa de nuestra comunidad. Por ser un trabajador incansable y ejemplo para sus conciudadanos, por ser el protector del patrimonio cultural e histórico de Cabimas, Pedro Ramón Estrada es un valor zuliano.
Don Pedro. Pedro Estrada, pero el bueno. Ah, don Pedro. ¿Cuántas veces lo confundieron con ese nombre? Bueno, tuve muchas anécdotas con referencia a mi nombre. Pues. En una ocasión me detuvieron, estuve preso porque era conspirador. Y posteriormente, estando Luis Vera de gobernador, regresaba de los Estados Unidos y me detuvieron, me estuvieron casi 6 horas detenido en el aeropuerto hasta que alguien, me llevaron hasta la jefatura civil, la policía. Y de pronto veo que me piden disculpas. Mire, no, señor Estrada, vamos a llevarlo hasta donde usted iba. Pues. Posteriormente encuentro a Luis Vera y me dice, Pedro, ¿qué te pasó a ti en el aeropuerto? Me llevaron los esbirros tuyos nada más. Eso pues fue parte de las anécdotas, las historias derivadas del nombre bendito ese de Pedro Estrada. De Pedro Estrada. Don Pedro, y Cabima. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Cabima, el desarrollo de Cabima, a veces el abandono de Cabima? Mire, yo he vivido la historia de Cabima desde mis primeros años. Yo me recuerdo cuando tenía 6, 7 años la muerte de Gómez. Esa muerte fue una cosa espantosa porque frente a la jefatura civil de Cabima ocurrió un hecho que el jefe civil de esa ocasión, cuando le estaban pidiendo que entregara la jefatura civil, ordenó disparar contra todo ese grupo de gente que estaba en el frente de la jefatura civil y en el momento perecieron, murieron 26 personas y llegaron a 37 con los heridos que habían quedado, que completaron esa cantidad. Bueno, y he vivido mucha historia. Me propuse, por lo menos en el año 89, yo desconocía la historia de mi ciudad. Nos reunimos un grupo de amigos y nos hacíamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que unos nativos de Cabima y que nosotros no conozcamos la historia? Y fundamos el centro histórico y empezamos a recolectar la historia hasta que completamos la historia de Cabima. Así pudimos saber de dónde provenía el nombre de Cabima. Empezando, ¿por dónde proviene el nombre? Que la gente lo sepa. De dónde provenía el nombre de Cabima, que eso es un árbol muy frondoso que existió en esta región y que los aborígenes denominaban cabimo por una resina que él botaba y que en esa ocasión la utilizaban mucho para curar enfermedades. El nombre de Cabima... El fragmento de Cabima, que es para quemaduras. Sí, quemaduras y enfermedades. Por eso, cuando nosotros hicimos el primer congreso sobre la historia de Cabima, lo primero que aprobamos es que ese árbol se sembrara en los sitios más conocidos, más frecuentados de Cabima, para que la gente pudiera determinar cómo era el árbol que nos daba el nombre de la ciudad. Ahora, y toda esta lucha, la explotación petrolera, el empezar a ver instalarse esa industria y empezar un desarrollo a Cabima, después ver que esas empresas se mudaran a otro municipio, o sea, todo este tema que ha llevado la explotación petrolera con el municipio y la avenida de Andino, Falconiano, Orientales al municipio de Cabima. Bueno, yo cuando muchacho me gustaba mucho ver cómo trabajaba la gente en el lago y por eso me iba por esa cantidad de planchadas que tenían las petroleras por las cuales tenían que transitar los trabajadores para poder realizar sus operaciones. En esa ocasión todavía no habían comenzado a utilizar las lanchas y por eso tenían que utilizar las planchadas. Y veía cómo trabajaban. Posteriormente, en el año 47, yo ingresé a la industria petrolera y empecé pues a darme cuenta de cómo era el trabajo petrolero. Hay muchas anécdotas por lo menos del cabimense. El cabimense es un hombre de poco hablar, muy amistoso, cordial, enemigo del ruido y enemigo también del maltrato y los enfrentamientos de las personas. El que es cabimero, ustedes que vean que es de poco hablar, ese es un cabimero. Pero lamentablemente, cuando ocurrió el reventón del Barroso, esta región se pobló de 3.000 habitantes que existían a 20.000 por la afluencia de personas que vinieron del oriente, de los Andes, de Falcón. Los orientales, especialmente los margariteños, se vinieron bordeando el mar, corriendo los riesgos de esas olas inmensas hasta llegar aquí.
Los falconianos, unos se vinieron caminando, otros se vinieron en burro, también afrontando los peligros y los riesgos que representaba atravesar esa montaña. Los andinos y los larenses fue más fácil porque lo que hacían era bajar de los cerros y llegar hasta ti. Esto determinó que la ciudad creció en una forma desordenada y por eso Cabimas pues no ha sido urbanizada y organizada como debía ser. Yo siempre he luchado y siempre he sido un defensor de Cabimas, sobre todo porque considero que Cabimas merece que se le atienda y se le dé lo que verdaderamente le corresponde. ¿Cómo es posible que los campos de Cabimas, Lagunillas, Tías Juanas, Bachaquero y Menegrande sean unos pobres pueblos mineros, el que le ha dado tanto dinero al país para desarrollarse, y que aquí en Cabimas no tengamos una buena casa de la cultura, no tengamos sitios de atracción? Yo tenía la esperanza cuando empezaron a remodelar, porque la Plaza Bolívar han remodelado 5 veces, cuando se empezó a remodelar la Plaza Bolívar, de que esa iba a ser la mejor Plaza Bolívar existente en todo el país. Pues yo he recorrido todo el país. Lo he recorrido porque yo soy miembro de la Asociación de Cronistas de Venezuela y todos los años vamos a una convención en diferentes lugares. Y he podido apreciar las plazas Bolívar, he podido apreciar las casas de cultura que tiene en cada región. Y me llamaba mucho la atención el diseño que había y el diseño que se aprobó, que hicieron últimamente, que lo considero como un diseño para un poblado, un pobre pueblo de la región, que no nos lo merecemos. ¿Cuál ha sido el castigo del centralismo que ha tenido contra la costa oriental, no? Contra el sur y muchísimo más con la costa oriental. Pablo, yo quiero decirle, gobernador, que yo siempre he sido, tengo mucho temor. Y cuando te postularon a ti para la candidatura presidencial, dije, Pablo no va. Pablo no va porque yo sé lo que significa el centralismo. Yo estoy seguro que le van a hacer la guerra en Caracas para que él no sea el candidato que logre las aspiraciones que nosotros los ciudadanos queríamos. Y lo puedes ver que eso es real. Sin embargo, como todos aspiramos a cambiar este régimen, yo apoyo y le doy mi fuerte apoyo. Los míos, todos en mi casa, estaremos defendiendo y el 7 de octubre toda mi familia estaremos presentes para votar y consignar su voto para ver si salimos y cambiamos este régimen que tenemos actualmente. Así es. Esa petrolera que usted trabajó, que se inició aquí, en la Creole, ¿no? Sí. Cuando era la Creole, ¿por qué se mudan las empresas a Lagunilla? Bueno, las empresas se mudan a Lagunilla y eso yo hice un artículo que escribí que llamó Cabimas se muere, precisamente por el traslado que estaban haciendo esas empresas petroleras para Lagunilla. Ese artículo ocasionó mucho disgusto entre la gente de Cabimas, sobre todo los comerciantes industriales, porque decían que yo lo que estaba contribuyendo a que Cabimas se fuera para el suelo, se acabara totalmente. No era así y se lo demostré. Yo lo que quiero es llamar la atención de todo el pueblo de Cabimas, de que necesitamos reponer nuestras energías y luchar para que este traslado de las empresas, la Golfo, Menegrande y la BOC o Shell hacia Lagunilla no nos afectara. Y creo que logré convencer a todos esos grupos de personas que estaban en contra. Inclusive el Panorama tuvieron que venir representantes a cubrir informaciones porque eso alardeó mucho la situación y creó un ambiente muy malo para la gente de Cabimas. ¿Cuál es el lugar más típico de Cabimas? Mira, hay muchas cosas de Cabimas. La Rosa es un lugar que yo considero, a lo mejor fue el sitio de la fundación de Cabimas, pero no tengo cómo demostrarlo. Yo nací en la montañita de la parroquia de La Rosa, ahí he vivido toda mi vida, yo tengo 83 años y todos los he vivido en ese sitio. Aunque viví un tiempo en Lagunillas de Agua, antes del incendio. Yo viví en Lagunillas de Agua un tiempo también. Nos vinimos, mi mamá y yo, de Lagunillas de Agua, apenas a 6 meses de que ocurrió el incendio. Y yo veía a la gente cómo trabajaba. Era amigo de esos margariteños que iban a mi casa a buscarme para pasearme por el lago, porque ellos trabajaban en las empresas petroleras. Bueno, y eso pues me ha agradado mucho. Yo trabajé
estoy en desacuerdo totalmente con las cosas que se dicen de los norteamericanos o de las empresas esas que llegaron aquí. Se decía que el maltrato que les daban a los trabajadores, no es así. Sí sabemos que en el inicio había maltrato para los trabajadores, pero todo eso se fue acabando en la medida que se fueron organizando los trabajadores en sindicatos y gracias pues al apoyo que le brindó Balmores Rodríguez, que fue el que orientó a los trabajadores, sobre todo los falconianos y los margariteños, que eran el grupo más grueso interesado en que aquí hubiera una organización que los defendiera. Y eso evitó pues que nosotros no pudieran seguir en la forma como estábamos pensando. Cabima se organizó, Cabima se mejoró. Pero hemos tenido muchas dudas. Para que a Cabima se le haga algo, tuvimos que aplicar el plan Cabima, que fue que la gente se tuvo que levantar y pedir que hasta cuándo, para que pudieran hacerle algo a Cabima. Y así tantas cosas que han ocurrido. El trabajador petrolero aprendió mucho de los norteamericanos, de los holandeses y de los ingleses, porque nos enseñaron a trabajar, a organizar, a dirigir, a manejar y a aprender todo lo que era un oficio formalmente. Pueden preguntarle, no a mí, que le pregunten a todos los trabajadores, sobre todo los que salieron despedidos de la empresa, si tienen alguna que quejarse de la actuación o de la manera como nos trataron los norteamericanos, todas esas empresas. Esas empresas siempre nos dieron la oportunidad de nosotros aprender. Yo le agradezco a las empresas petroleras, a esa gente que me enseñó a trabajar, a coordinar, a remover, a orientar y a hacer mis trabajos, que es lo que me dio la posibilidad de adquirir los conocimientos que hoy tengo. Don Pedro, muchísimas gracias. No solamente hoy es un valor zuliano, sino que también tiene el botón de la zulianidad como un hombre de la expresión genuina de lo que es el Zulia y orgulloso de ser zulianos todos nosotros. Yo recibí el doctorado honoris causa de la Universidad Rafael María Barral y muchos reconocimientos de las gobernaciones y de distintos sitios. Lo que sí aspiro, y con esto yo quiero agradecerte el haberme dado la oportunidad de estar en tu programa, lo que sí aspiro es poder editar 4 libros que tengo sobre Cabima. Uno es sobre las historias y leyendas de Cabima. Otro es sobre la educación en Cabima. El otro es el Barroso, el reventón que nos dio a conocer al mundo. Y finalmente uno que se relaciona con mi profesión, la historia del periodismo en la costa. Eso va, don Pedro. Vamos a echarle pichón a eso. Bueno, muchísimas gracias a todas Cabimas, a todo el pueblo del Zulia. Nos vemos el próximo lunes, 25 de junio, con el programa de la Gobernación del Estado desde el municipio de Lagunilla. Feliz noche para todos y nos despedimos con el gran Alexander Álvarez. Siento un nudo en la garganta, ya no aguanto más. Te preguntaré, hoy lo haré. Me arriesgaré a lo que nunca había podido hacer. Será por miedo, por temor, pero ya no aguanto esta situación. Yo quiero saber qué sientes cuando me ves. Si tu corazón palpita, si late muy deprisa, yo quiero saber si puedes esperar a que termine esta canción. Te tengo una proposición. Yo quiero ser tu novio desde hoy.
Qué maravilloso es confiar en el Señor, su tiempo es perfecto. Créelo, solo quiero saber lo que hay dentro de tu